Vamos a ver ahora cómo calculamos los parámetros de dispersión cuando tenemos una serie simple, una variable discreta y después una variable continua. Este es el ejemplo que habíamos hecho en uno de los trabajos prácticos, donde teníamos las cantidades de mascotas que había en el hogar, en una encuesta que se había hecho en un barrio. Tenemos entonces la variable X, que sería la cantidad de mascotas, de 0 a 5, la frecuencia, ¿no? que se repite cada uno de los valores de la variable, y ya tenemos aquí la columna con el producto de f por x, ¿sí? La sumatoria de toda esta columna que da 70, y luego este número 70, esta sumatoria, dividido el total de la frecuencia para obtener el promedio. En este caso entonces el promedio es 2,33. Necesitamos sí o sí el promedio para calcular entonces los parámetros de dispersión. Que hay un montón, hay varios. Nosotros vamos a trabajar solamente con desviación media, varianza y desviación estándar. Si bien acá estamos trabajando con una variable discreta, que es la cantidad de mascotas, este promedio acá, bueno, lo podríamos redondear, tendríamos que redondear, decir que en promedio existen dos mascotas en los hogares de las familias de este barrio, pero en este caso, para hacer el cálculo de los parámetros de dispersión, necesito trabajar con el número tal cual está, no lo voy a redondear, lo voy a utilizar como está para no obviamente alterar los valores que me pueden llegar a dar. Bien, el primer parámetro que vamos a sacar de dispersión es la desviación media. Yo le voy a poner así, dm simplemente. ¿Qué tengo que hacer? La desviación media me indica qué tan alejados están en promedio, porque eso en definitiva es lo que me está diciendo, de desviación media. Los desvíos serían las distancias que hay desde el valor central, que sería el promedio, hacia cada uno de los valores de la variable. Eso es lo que me estaría indicando la desviación media. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Tengo que tomar cada uno de los valores de la variable, restarles el promedio, eso obviamente multiplicarlo siempre por la frecuencia, porque yo dije que para cada valor de la variable tengo que hacer esta resta. Si por ejemplo la variable x igual a 2 está repetida 10 veces, yo voy a multiplicar entonces esa diferencia por 10. Por lo tanto, entonces hago la diferencia entre el valor y el promedio y lo multiplico por la frecuencia. Ahora bien, yo lo voy a hacer acá directamente con las formulitas de Excel. Si yo resto la variable, entonces menos el promedio, y lo multiplico por la frecuencia. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Obviamente, si yo tengo valores positivos voy a tener acá valores de la variable, como el promedio es un valor intermedio, voy a tener valores que van a estar por arriba del promedio y valores que van a estar por debajo del promedio. Entonces, cuando yo haga estas diferencias, van a quedar diferencias positivas y algunas diferencias negativas. Cuando yo sume todo esto, lo más probable es que esa sumatoria me dé 0, como en este caso. ¿Por qué? Y pues justamente por la razón que dijimos. Tengo diferencias negativas, diferencias positivas, en definitiva la sumatoria es 0. Entonces, para poder encontrar, lo que a mí me interesa saber es cuánta diferencia hay entre el promedio y cada uno de los valores de la variable, sin importar si es por defecto o por exceso, o sea, si está por arriba o por debajo. Entonces, por eso están las dos barras de valor absoluto acá. Yo tengo que tomar esa diferencia colocándole el valor absoluto, o sea, tomando solamente el signo positivo, ¿sí? Entonces le vamos a sacar directamente el signo menos. Y obviamente vamos a observar ahora que todos estos valores pasan a ser ahora positivos, ¿sí? Bien, entonces, todos estos valores, una vez que yo los sumo, obtengo este resultado. A este resultado entonces lo voy a dividir por 30, que es la cantidad de la sumatoria de la frecuencia, la cantidad de casas encuestadas en este caso, y voy a obtener entonces como resultado la desviación media. Que me da aproximadamente, número redondo, en este caso 1. ¿Qué significa entonces? Que la cantidad digamos, si yo tomo como un promedio, dijimos que el promedio
en este caso para que tenga un valor real lo tengo que redondear, lo redondeo a 2, entonces voy a decir que en promedio la cantidad de mascotas que se encuentran en los hogares de las casas distan de este valor más menos 1, porque puede ser hacia arriba o hacia abajo. Más o menos como para tener un sentido, un significado. Ya después lo vamos a ver con una variable continua, que ahí se puede apreciar un poquito mejor el significado de cada uno de estos parámetros. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, esta entonces es la desviación media. Para la desviación estándar es un cálculo muy similar, vuelvo a repetir, es otro parámetro de dispersión que me mide entonces qué tan alejados están cada uno de los valores de la variable con respecto al promedio. Simplemente tiene otra forma de cálculo y por eso me da otro resultado que vamos a ver que son similares, ¿no? La desviación estándar y la desviación media. Pero obedece a otra forma de cálculo. En este caso, para evitar el signo negativo cuando yo hago la diferencia, lo soluciono de esta manera, elevando esa diferencia al cuadrado. Elevando la diferencia al cuadrado. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo que hice con el anterior. Es decir, cada uno de los valores de la variable lo voy a restar con el promedio. A eso lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por la frecuencia. O sea, lo único que cambia con el anterior es que ahora esa diferencia x menos el promedio tiene que ir elevada al cuadrado. No hace falta en este caso poner el valor absoluto porque al elevar al cuadrado me va a dar positivo, ¿sí? También esto tengo que copiarlo a lo largo de todas las celdas y por último encontrar la sumatoria. Entonces ahora, este valor 50 al dividirlo por el 30 no me está dando la desviación estándar, sino que lo que me da en este caso es otro parámetro denominado varianza. En este caso nosotros no lo vamos a utilizar mucho, pero sí por ahí para ciertos otros cálculos se suele utilizar la varianza también como parámetro de dispersión. En este caso nosotros no lo vamos a analizar mucho. La varianza en este caso, como acá elevamos a la variable al cuadrado, tendría como unidad la unidad de la variable pero elevada al cuadrado. En este caso tampoco tendría mucho sentido, por lo tanto no le vamos a colocar absolutamente nada. La desviación estándar, entonces, para que si yo acá a la variable la elevé al cuadrado, para evitar justamente ese signo menos, para volver hacia atrás, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a sacar la raíz cuadrada a este número, a la varianza, y eso es entonces la desviación estándar. O sea, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a sacar la raíz entonces de la varianza. El resultado me tiene que dar siempre un valor siempre la desviación estándar es un poquito más grande que la desviación media. Si bien son valores similares e indican aproximadamente lo mismo, ya digo, la única diferencia es la forma de cálculo, pero siempre la desviación estándar es un poquitito más grande que la desviación media, simplemente por la forma de cálculo. Bien, entonces, promedio, desviación media y desviación estándar deberían tener las mismas unidades que tiene la variable. En este caso son mascotas. ¿Cuántas mascotas hay en cada uno de los hogares? Vamos a hacerlo con una variable continua para ver si ahora una diferencia o cómo lo podemos representar. Este era el otro ejemplo que habíamos analizado, las alturas de los alumnos de un curso. Aquí ya el cuadro lo tengo hecho para hacer un poco más rápido. Aquí, como trabajamos con intervalos, teníamos que sacar la marca de clase, el XY, y ahora trabajo directamente con el XY y la frecuencia. Me olvido de los intervalos. Hago otra vez entonces F por XY para sacar el promedio me dio este valor. Saco entonces ahora las diferencias. ¿Qué voy a restar ahora? Ahora voy a restar la marca de clase, el XY, menos el promedio, obviamente barra el valor absoluto, multiplicado por la frecuencia. Toda esa sumatoria que me da 158 la voy a dividir por 25, que es la cantidad de personas que medimos las alturas, y me da entonces un resultado de 6,32 centímetros. En este caso yo le puse las unidades
Estamos trabajando con centímetros. Entonces este 6,32 centímetros me estaría indicando que en promedio la diferencia de altura que hay entre un individuo cualquiera y el promedio de toda esa muestra es de alrededor de unos 6 centímetros, 6,32 centímetros. De la misma manera, acá hacemos la diferencia elevada al cuadrado, multiplicada entonces por la frecuencia, sumo todos estos valores, lo divido por 25 y obtengo el 56, que vendría entonces a ser la varianza. Aquí no le voy a poner unidades porque dijimos que no tiene ningún sentido para analizar. Y la desviación estándar, entonces sí, le saco la raíz cuadrada a este número y me da 7,48 centímetros. En el caso, tanto la desviación media como la desviación estándar, más allá de indicar eso que decíamos recién, sirve para comparar, por ejemplo, dos muestras o dos poblaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las alturas de los alumnos de un curso. Supóngase que hacemos el mismo análisis con otro curso de chicos, más o menos, de la misma edad, y obtenemos un promedio aproximadamente similar. Pero la desviación media o la desviación estándar, cualquiera de las dos podemos analizar, me da un valor mucho más chico que este 6,32. Por ejemplo, me da 4, no sé, un valor más chico. Entonces, ¿qué me va a estar indicando esa desviación estándar o desviación media mucho más chica? Y que las alturas en ese curso no están tan dispersas con respecto a la media, como si lo están en este. Es decir, si bien el promedio me dio más o menos lo mismo, pero en el otro curso, en donde la desviación media o la desviación estándar son mucho más chicas, quiere decir que las alturas son un tanto más parejas, es decir, no hay tanta diferencia entre unas y otras. Más o menos ese sería entonces el significado, ¿no?, para comparar la desviación estándar o la desviación media con respecto de una muestra a otra muestra. En el caso aquí, por ejemplo, de las alturas, que se trata de una distribución normal. Cuando hablamos de una distribución normal, cuando yo tengo en la distribución de frecuencias observo que la mayoría de los datos corresponden a los valores centrales, ¿sí? Y a medida que yo me voy alejando, ya sea hacia arriba o hacia abajo, las frecuencias van disminuyendo, O sea que el grueso, vamos a decir así, el grueso de la población está alrededor de la media, los valores centrales, y a medida que me voy alejando de esa media o de ese promedio, las frecuencias van disminuyendo. Entonces, ante una distribución normal de ese tipo, utilizando la desviación estándar, yo puedo hacer el siguiente análisis. El promedio es 1,78 o 178,5 centímetros. Yo acá hice 3 intervalos. El primer intervalo que tengo acá es la media menos una desviación estándar, o sea, medios menos 7,48 centímetros, y el promedio más una desviación estándar, lo que me daría 185,98. Si yo tomo este intervalo, la distribución normal me dice que dentro de este intervalo está el 68% aproximadamente, el 68% de los datos. O sea que yo, haciendo un análisis en relación al problema que tengo aquí, a los datos que tengo aquí, yo voy a decir que el 68% de los alumnos, en este caso a los cuales se le midió la altura, están dentro de un intervalo de alturas de 1,71 a 1,86, si redondeo, más o menos. Este otro intervalo ahora está hecho con el promedio menos 2 veces la desviación estándar, y lo que me da 1,63 aproximadamente, y el promedio más 2 veces la desviación estándar, que me da aproximadamente 1,93. Entonces, dentro de este intervalo, la distribución normal me dice que se encuentra el 95% de los datos. Es decir, el 95% de los alumnos que
que fueron medidos en esta clase están dentro de este rango de altura, dentro de este intervalo de altura, entre 1,63 y 1,93 aproximadamente metros de altura. Y por último, si yo hago el promedio menos 3 veces o menos 3 desviaciones estándar, me da 1,56, y el promedio más 3 desviaciones estándar, lo que me da aproximadamente 201, si redondeo, centímetros, yo aquí la distribución normal me dice que tengo el 99,8% de los datos. En este caso, viendo el dibujo acá, como la tabla, perdón, como son poquitos datos los que tenemos, lo más probable es que hayan quedado el 100% de los datos, y es correcto porque yo no tengo ningún valor inferior a 1,65, o sea que estaría contenido acá, ni tengo ningún valor superior al 1,95, por lo tanto, dentro de este intervalo que veo acá, en nuestro caso particular quedó el 100% de los datos. Obviamente ese 99,8 es para justamente dejar algún caso que pueda quedar afuera por alguna excepción. Bien, entonces para eso utilizamos en este caso los parámetros de dispersión, desviación media, varianza y desviación estándar. Acuérdense, tanto la desviación media como la desviación estándar tienen la misma unidad que se corresponde con el promedio.